Bueno, en este segundo video vamos a hablar de la prolactina, de su estructura, de las características de su secreción, de sus distintas formas moleculares, de su ritmo circadiano, de los efectos de la prolactina, los mecanismos de regulación de la misma y algunos correlatos clínicos. Bueno, vamos a hablar ahora de prolactina. Bueno, la prolactina, como se observa en esta figura, es una molécula de naturaleza proteica, ¿sí? Tiene una estructura globular con plegamientos que están mantenidos por 3 puentes disulfuro, que se pueden observar en la figura también. Tiene un peso molecular de 22.000 daltons y está emparentada con otras dos hormonas que ya vimos, que son la hormona de crecimiento y la lactógeno placentaria. Son muy similares en sus estructuras, las tres hormonas, lo cual lleva a pensar que posiblemente deriven las tres hormonas de un único gen común. Aquí vemos las similitudes entre la prolactina y la hormona de crecimiento. Bueno, prolactina 3 puentes disulfuro y hormona de crecimiento 2, el resto son muy parecidas. Y acá están las distintas formas moleculares de la prolactina que habitualmente de la que uno habla, la que está circulante y la que uno puede determinar fácilmente en el laboratorio es la de 23 kilodaltons, que es una prolactina, la prolactina que llamamos nativa. Otras formas son que se obtienen, por ejemplo, de lesiones, pueden ser la de 21 kilodaltons, la de 25 kilodaltons. Y después tenemos otras formas moleculares, que son las que se indican en la parte inferior de la diapositiva, que son formas moleculares biológicamente inactivas, como por ejemplo la prolactina glicosilada, ¿sí? La macroprolactina, de la cual después vamos a hablar. Estas son formas biológicamente inactivas. La prolactina, como ya habíamos visto, es sintetizada y secretada por los lactotropos, tiene una vida media corta, como toda hormona de naturaleza proteica. La podemos encontrar alta en fetos y neonatos, porque como veremos a continuación, como ya hemos mencionado en otras clases, los estrógenos estimulan tanto la síntesis como la secreción de prolactina, ¿sí? Entonces se mantiene elevada en fetos y neonatos, o está elevada en fetos y neonatos por el efecto de los estrógenos maternos. Los valores normales oscilan entre 5 y 25 nanogramos por mililitro. Esto se los remarco ahora porque después vamos a hacer mención nuevamente a los valores. Bueno, como habíamos visto en la primera clase, fíjense que las células somatotropas como las mamotropas son las que están en proporciones más abundantes, ¿sí? en lo que sería la adenohipófisis. Aquí se muestran los valores normales o los rangos, digamos, en adultos, varones y mujeres, y fíjense que las mujeres tienen valores más elevados, y esto justamente está dado por los niveles estrogénicos, sobre todo en las mujeres en edad fértil. La prolactina se caracteriza y se asemeja en cierta forma a la hormona de crecimiento en el sentido de que no tiene un órgano blanco definido. Hay múltiples tejidos que poseen receptores a prolactina: el ovario, la glándula mamaria, el útero, el testículo, las vesículas seminales, la próstata. ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de esto cuando vimos testículo? Sí, que la prolactina impacta, por ejemplo, en el testículo, ¿sí? Y que en general, bueno, en niveles normales inducía la aparición de receptores ALH en el testículo. Eso es como para recordar algo que ya vimos. También en tejido adiposo, hipófisis, riñón, hipotálamo, hígado, músculo. Quiere decir que no tiene, como por ejemplo el eje tiroideo, una glándula u órgano blanco definido. ¿Qué características tiene la secreción de prolactina? Bueno, como todas las hormonas, tiene una secreción pulsátil y tiene también un ritmo circadiano muy marcado. Si analizamos en esta diapositiva, vemos hacia la izquierda, ¿sí?, los niveles de prolactina horas antes del sueño, y en la segunda parte de la diapositiva hacia la derecha tenemos los niveles de prolactina después del inicio del sueño. Como pueden observar,
Durante el tiempo del sueño los niveles de prolactina son más elevados, ¿sí? Los niveles máximos los alcanza en las últimas horas del sueño, cercanos al despertar, y durante el día los niveles no son tan elevados, sino que se mantienen en niveles bastante más bajos respecto de las horas del sueño. Al igual que pasaba con el cortisol, el ritmo tan marcado que tiene la prolactina hace que sean necesarias tomar precauciones a la hora de hacer determinaciones de la misma, ¿sí? Como al igual que el cortisol, ¿sí? Se solicita como prolactina 8 o 9 horas de la mañana, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta, al igual que lo teníamos en cuenta con el cortisol, es que se tome la muestra alejado del sueño, por lo menos con 2 horas de vigilia. Dado que es una hormona del estrés, ¿sí? Y que puede elevarse durante las relaciones sexuales, es necesario que el paciente esté con un reposo previo de 20 a 30 minutos antes de la toma de la muestra y con una abstinencia sexual de alrededor de 24 horas. Obviamente hay que evitar cualquier situación de estrés en el paciente y el ejercicio físico intenso 48 horas antes de tomar la muestra. Estas son las indicaciones, ¿sí? Obtenidas por consensos entre distintas sociedades científicas y son las indicaciones para la toma de la muestra en forma correcta. En cuanto a las acciones de la prolactina, ¿sí? Son las más conocidas o las primeras que se conocieron de la prolactina son sus efectos sobre la lactación. Estimula la mamogénesis, es decir, el desarrollo mamario, la lactogénesis, o sea, la síntesis de leche y la secreción láctea. En el ovario humano y en el testículo, como ya algo habíamos mencionado, incrementa los receptores ALH, desarrolla la conducta maternal, ¿sí? Esto está en relación también con la oxitocina, es decir, la conducta propia de la madre, de amamantar al bebé, ¿sí? Esto está involucrado en este desarrollo de esta conducta la prolactina. No interesa que conozcan los mecanismos, pero es algo muy estudiado hace mucho tiempo. Y otro efecto es la angiogénesis, es decir, esto está verificado en animales de experimentación en el humano, es decir, que estimula la formación de vasos. Y también la prolactina, si recuerdan en la primera clase dijimos que la prolactina era no solo una hormona, sino que también era considerada como una citoquina, es decir, como un mediador de la respuesta inmune, ¿sí? Su receptor es muy semejante al de las citoquinas, el receptor de la prolactina, y en términos generales favorece la respuesta inmune, ¿sí? Favorece la proliferación de las células de la inmunidad, incrementa la producción de anticuerpos, ¿sí? Y disminuye los procesos de apoptosis. Vemos aquí la regulación de la secreción de prolactina y como habíamos dicho en la primera clase, la prolactina está sujeta a un sistema de inhibición tónica por parte de la dopamina. Esta dopamina es el principal factor inhibidor de la secreción de prolactina y es secretado al sistema porta por las células del núcleo arcuato del sistema tuberoinfundibular de dopamina. Los axones terminan en la capa externa de la eminencia media. De manera que esta dopamina, al llegar a la adenohipófisis, impactan sobre los receptores de tipo dopaminérgico 2, inhibiendo así la secreción de prolactina de manera tónica. Existe también el GABA, que ejerce un efecto inhibitorio sobre la secreción de prolactina, pero es menos importante, ¿sí? Y actuaría en forma esporádica frente a determinados estímulos. Por otra parte, tenemos otros reguladores centrales, como son la serotonina
La histamina actuando sobre receptores H1 y los opioides que van a incrementar la secreción de prolactina a través de distintos mecanismos que logran modificar o disminuir la secreción de dopamina. Los mecanismos íntimos los van a ver en el trabajo práctico. Y por otro lado, la histamina actuando sobre receptores H2 logra el efecto contrario, es decir, disminuir los niveles de prolactina por estímulo dopaminérgico. Por otra parte, tenemos otros factores que se generan a nivel de hipotálamo y que actúan directamente sobre la hipófisis, ya no a nivel hipotalámico, como son el TRH, que habíamos visto también en la primera clase, que estimula no solo a TSH, sino también a prolactina, la angiotensina 2, el péptido intestinal vasoactivo, que en realidad su efecto no es directo, sino que se ha reportado que lo que haría el péptido intestinal vasoactivo es estimular la secreción de oxitocina, y la oxitocina a su vez estimularía la secreción de prolactina. Y tenemos además lo que se llaman los reguladores periféricos, estrógenos y progesterona, actuando directamente sobre la célula lactotropa, o bien también los estrógenos está reportado que actúan a nivel central disminuyendo la liberación de dopamina, y a nivel hipofisario lo que estarían haciendo, uno de los mecanismos que se conoce, es que disminuyen los receptores dopaminérgicos de tipo 2. Ese efecto sería dado por estrógenos y progesterona. Y también se ha reportado un efecto directo de VIP sobre las células lactotropas. Por otra parte, dentro de los periféricos también se mencionan a la vitamina D y a los glucocorticoides como posibles inhibidores de la secreción de prolactina, pero eso es altamente dependiente de la dosis, o sea, en condiciones o en concentraciones normales este efecto no se verificaría. Por otra parte, la prolactina tiene su propio mecanismo, ¿sí?, de retroalimentación entre dopamina y prolactina, es lo que se denomina el mecanismo de autorregulación, donde la dopamina inhibe a la prolactina y la prolactina a su vez estimula la dopamina, o sea que tiene su propio sistema de autorregulación. En esta diapositiva tenemos nuevamente la regulación de la secreción de prolactina. Hay otros factores que también están involucrados en dicha secreción, como son aquellos que actúan a nivel de centros superiores, como el sueño. Si recuerden que durante el sueño los niveles de prolactina se elevan. El estrés, recuerden que el cortisol es la hormona por excelencia del estrés, pero también los niveles de prolactina, como así también los de GH, se elevan durante el estrés, ¿sí? Y la alimentación. Hay ciertos aminoácidos que logran elevar los niveles de prolactina, no se conoce exactamente cuál sería el significado fisiológico, pero ocurre así como ocurre para la hormona de crecimiento, también ocurre elevación de prolactina ante la ingesta de determinados aminoácidos. Por otra parte, tenemos representado también aquí el efecto de la serotonina, de los opiáceos, tenemos el TIDA, que es el sistema dopaminérgico tubero infundibular, la presencia del GABA como otro factor inhibitorio, ¿sí?, representado también el mecanismo de autorregulación, y representado también el reflejo de succión. Ustedes saben que lo primero que se conoció respecto de prolactina es todo lo relacionado con la lactación, y se sabe, esto es un reflejo muy conocido, que lo verán después en lactancia, que la succión de las mamas, ¿sí?, es un estímulo para que viaja a través de una vía aferente a nivel central para estimular la secreción de prolactina. Aparentemente esta secreción de prolactina a nivel central estaría dada por la serotonina. Y una pequeña aplicación farmacológica es la que tiene que ver con los fármacos que se denominan inhibidores de la recaptación de serotonina, que son ampliamente utilizados en psiquiatría como antidepresivos, como son por ejemplo la fluoxetina y la paroxetina. Estos fármacos, al inhibir la recaptación de serotonina, esta serotonina que no es recaptada por la terminal presináptica, queda en el espacio y tiene capacidad de actuar, y por lo tanto tiene posibilidades de estimular la secreción de prolactina, o sea que puede encontrarse una prolactina elevada en pacientes, por ejemplo, que están medicadas con estos inhibidores de la recaptación de serotonina.
Bueno, vamos a analizar ahora las causas de hiperprolactinemias. Bueno, aquí tenemos un cuadro con las causas de las hiperprolactinemias, que estas pueden ser de tipo fisiológicas, farmacológicas, patológicas. Dentro de las fisiológicas, algunas ya las hemos nombrado: el embarazo, la lactancia posparto, el sueño, el estrés, ¿sí? Una fuente de estrógenos importante, la hipoglucemia también, el descenso de la glucosa, que yo puedo provocarla administrándole al paciente insulina. Esto ya no se hace, pero en una época se hacía como prueba funcional. Al bajar la glucemia se produce un estrés importante y eso provoca la liberación de prolactina, el aumento de la prolactina. Las relaciones sexuales, la estimulación del pezón. A modo de ejemplo, aquí tenemos un gráfico que nos muestra la secreción de prolactina en la gráfica superior, con las elevaciones durante el sueño, y bueno, abajo se representa la de hormona de crecimiento, pero fíjense que en presencia de comida hay ligeras o discretas elevaciones de la prolactina, al igual que pasaba con la hormona de crecimiento. Este es otro ejemplo donde vemos cómo se modifican las concentraciones de prolactina. Si vemos en la mujer, ahí tenemos los niveles, bueno, están graficados alrededor de 10 nanogramos por mililitro, y fíjense cómo se van incrementando durante los diversos estadios del embarazo, al compararlos con lo de la mujer no embarazada, y esto es así por la presencia de altos niveles de estrógenos. Aquí se ve también la prolactina y el estrés quirúrgico. Fíjense en el panel del lado izquierdo, en la preanestesia, ¿sí? Los niveles están en niveles normales, y cómo se eleva durante el momento de la anestesia y durante el momento de la cirugía. O sea que esto es prolactina y estrés quirúrgico. Bueno, las hiperprolactinemias producidas por fármacos son las habitualmente llamadas hiperprolactinemias funcionales, que se caracterizan por presentar niveles elevados de prolactina, pero que no son comparables con los que vamos a observar en algunos tumores productores de prolactina, salvo algunos casos en particular que yo les voy a mencionar. Fíjense que la fenotiazina es la domperidona, que es un fármaco que acelera el vaciamiento gástrico; la sulpirida, utilizada como un tranquilizante natural; la metoclopramida, o sea, Reliberan antiemético, actúan bloqueando el receptor dopaminérgico. La reserpina, la alfa-metildopa, inhibidores de la monoaminoxidasa, lo que hacen es depletar la dopamina. Y ahí tienen algunos otros fármacos, neurolépticos, anfetaminas, barbitúricos, que también modifican la liberación de dopamina y por lo tanto estimulan la secreción de prolactina. Los estrógenos, particularmente los que están relacionados con la anticoncepción oral, son estimulantes también de la secreción de prolactina, pero como yo les comentaba, actualmente contamos con anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos, o sea que en general no elevan la secreción de prolactina como lo hacían los anticonceptivos que se usaban antiguamente. De todas maneras, hay muchos médicos que cuando evalúan el sector prolactínico le indican a la paciente que suspenda los anticonceptivos. Eso queda a criterio del médico. Y después tenemos los antiácidos como la cimetidina y la ranitidina, que también generan hiperprolactinemia porque son antagonistas del receptor H2. Si hablamos de las hiperprolactinemias patológicas, yo voy a nombrar algunas en particular porque excede a lo que a nosotros nos interesa en este momento. Hablaremos de los prolactinomas, que son tumores presentes en las células lactotropas, productoras entonces de prolactina, que pueden ser microprolactinomas o macro. Los macro exceden el centímetro y los micros son menores a 1 centímetro. Algunas enfermedades hipotalámicas como el craniofaringioma. La sección del tallo hipofisario, esto es sumamente importante, es la forma en que se descubrió que la
prolactina estaba sujeta a un control inhibitorio fue esto, ¿no? Seccionando el tallo hipofisario, donde recuerden se veía que todas las hormonas hipofisarias descendían y la prolactina se elevaba. Y me interesa recalcar también el hipotiroidismo porque es algo que ya lo vimos al analizar el eje y lo vamos a volver a refrescar en esta clase. Fíjense que si analizamos los valores que podemos encontrar en las hiperprolactinemias de tipo funcional y las hiperprolactinemias tumorales, las funcionales presentan valores que están por encima del valor superior normal, o sea 25 a 100 nanogramos mililitros, salvo, por ejemplo, la hiperprolactinemia funcional por metoclopramida. Se han descrito casos, ¿sí? Donde la metoclopramida ha dado valores más altos, por encima de 100, ¿sí? Pero en general todas las hiperprolactinemias dadas por fármacos no suelen superar este valor. Y las tumorales sí están por encima de 100 nanogramos mililitro. ¿Qué pasa con la prolactina en el hipotiroidismo? Bueno, esto ya lo hemos estudiado. Recuerden que en el hipotiroidismo, sí, al verse afectado el feedback negativo, por la disminución de las hormonas periféricas, aumenta la TRH, la cual va a estimular la prolactina y puede entonces provocar una hiperprolactinemia. ¿Qué efecto tiene la prolactina elevada sobre la reproducción? Bueno, por un lado, a nivel central, disminuye la frecuencia de pulsos de GnRH, con lo cual afecta todo el eje. Interfiere también a nivel periférico en la unión del LH a sus receptores en las gonadas y también inhibe las enzimas involucradas en la síntesis de hormonas esteroides en las gonadas. Este efecto a nivel central estaría dado por un incremento de la dopamina, la cual inhibiría al GnRH. Bueno, la hiperprolactinemia en la mujer puede provocar alteraciones del ciclo, incluso el cuadro de amenorrea, galactorrea, es decir, falta de menstruación por más de 3 meses, acompañado de secreción láctea en etapas que están fuera de la lactancia. Esto suele verse en el 60% de los casos en las mujeres con hiperprolactinemia, existiendo una correlación positiva entre los niveles de prolactina y estas alteraciones del ciclo. Cuando se presenta un cuadro de amenorrea acompañado de galactorrea, esto es altamente sugestivo de la presencia de un prolactinoma, es decir, de un tumor secretor de prolactina a nivel hipofisario. Bien, con respecto a la forma en que podemos tratar los prolactinomas, las hiperprolactinemias en general y también los prolactinomas, es utilizando agonistas dopaminérgicos, ¿sí? El que ha sido sumamente utilizado en años anteriores, en muchísimos años atrás y durante mucho tiempo, fue la bromocriptina, que es un agonista dopaminérgico que se une a receptores de 2 hipofisarios. La bromocriptina ha mostrado ser muy efectiva en las hiperprolactinemias y también muy efectiva para reducir los tumores, pero tiene muchísimos efectos colaterales. En los últimos años han surgido toda una serie de fármacos, entre los cuales destacamos a la cabergolina, que también es un agonista dopaminérgico que disminuye los niveles de prolactina y es semejante su mecanismo de acción al de la bromocriptina. La cabergolina tiene menos efectos colaterales y tiene un efecto muy importante para disminuir no solo los niveles séricos de prolactina, sino también para reducir de manera importante el tamaño del tumor. Antiguamente, 30 años atrás, inmediatamente se hacía cirugía, ¿no es cierto? Se sacaba el tumor y después, bueno, se hacía tratamiento. Primero se hacía tratamiento para reducir el tamaño, después se sacaba el tumor. Ahora hay una tendencia a intentar de no llevar al paciente a la cirugía y sí tratarlo con estos agonistas dopaminérgicos, con la cabergolina sobre todo, una de las más utilizadas.
Bueno, habíamos mencionado al principio de la clase que había algunas variantes moleculares de prolactina que no tienen actividad biológica, como por ejemplo la prolactina glicosilada, la Big-prolactin y la Big-Big-prolactin. Esta prolactina, que es de alto peso molecular, es una prolactina que está unida a la inmunoglobulina y que está relacionada con procesos inmunológicos o con patologías inmunológicas como pueden ser el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea y la esclerosis múltiple, por ejemplo. ¿Qué características tienen las pacientes que presentan esta prolactina? Tienen una hiperprolactinemia asintomática. Entonces, cuando uno detecta una paciente con una prolactina elevada, sin síntomas, es decir, sin amenorrea y sin galactorrea, lo que debe hacer es investigar la presencia de lo que se denomina macroprolactina. Esta Big prolactin se la denomina macroprolactina. Entonces, es importante poder determinar la presencia de la misma. Entonces, habitualmente, cuando uno hace la determinación de prolactina, ¿sí?, está determinando la prolactina nativa y un montón de formas moleculares más, y esto va a depender del anticuerpo que estemos utilizando para la detección. Bueno, hoy, ya hace bastantes años, se dispone de una metodología para poder separar las diversas formas moleculares y entre ellas poder separar esta macroprolactina. Entonces, si la macroprolactina está elevada, estoy en presencia de una Big prolactin, que es una forma molecular sin actividad biológica, ¿sí? Pero ojo que a pesar de que no tiene actividad biológica, estas pacientes deben ser seguidas a lo largo del tiempo porque pueden desarrollar una enfermedad inmunológica y porque pueden también llegar en un futuro a tener una hiperprolactinemia sintomática. Esto es de suma importancia. En los últimos años se le ha dado mucha importancia y mucha validez a la determinación de la macroprolactina, con la intención, ¿no es cierto?, de que estas pacientes puedan ser monitoreadas de manera habitual y también poder poner el ojo, digamos, a cualquier patología de origen inmunológico que pueda presentar estas pacientes. Y en relación a lo que habíamos visto de la macroprolactina, recordemos lo que ya también habíamos dicho, que la prolactina es una citoquina. Y en ese sentido tiene efectos de citoquina como estimular el sistema inmune en procesos inflamatorios. Hay receptores a prolactina en linfocitos, ¿sí? A su vez, la prolactina se sintetiza en linfocitos, monocitos y células medulares, o sea que su único origen no sería la adenohipófisis, y como otras citoquinas tienen también efectos antitumorales, es decir, puede ser utilizada en el tratamiento de tumores como es conocido para el caso de otras citoquinas.